Cualquier sueño que merezca la pena ser vivido es un sueño por el que merece la pena luchar. ¿Quién no sueña con la existencia de superhombres capaces de pelear contra las fuerzas del mal y la corrupción que corroen el mundo? O mejor dicho, ¿quién no ha soñado con tener superpoderes para poder enfrentarse a las injusticias que vemos a nuestro alrededor? Es por esa razón que llegó nuestro amado escritor Stan Lee para volver nuestros sueños realidad. Quédate hasta el final de este video para descubrir la historia de este ícono escritor que dio vida a más de 60 fascinantes superhéroes y que se quedarán para siempre en nuestro corazón a través de los tiempos. Si este contenido es de tu interés, regálanos tu like y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal, dándole clic a la campanita para no perderte de más historias tan interesantes como estas. Sin más que decir, ¡arranquemos! Las fantásticas aventuras de Spider-Man, las historias de los X-Men, el carisma de Thor, la fuerza brutal de Hulk, la valentía de Capitán América, el inteligente Doctor Strange, además de volverse grandes éxitos de los cómics y posteriormente del cine. Todos estos superhéroes tienen algo en común: Stan Lee. Hace más de 100 años nació en Manhattan un niño nervioso, tímido, lector y fan de Errol Flynn. En realidad su nombre de pila era Stanley Martin Lieber y nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York, hijo de un matrimonio de inmigrantes judíos. Este ícono hombre descubrió su pasión por la escritura siendo muy joven. Ya de adolescente, según reveló, su sueño era de escribir la gran novela estadounidense. Claro que este es un sueño muy difícil de perseguir y mucho más de cumplir, pero Stan Lee lo lograría a su manera. Estudió en el instituto de Queens Clinton del Bronx y antes de hacerse realidad su sueño, tuvo que trabajar de muchas cosas diferentes. Por ejemplo, escribiendo obituarios para una agencia de noticias y comunicados de prensa para el Centro Nacional de Tuberculosis. También vendió sándwiches en una tienda, trabajó como administrativo en una fábrica de pantalones, fue acomodador de un teatro de Broadway y vendió suscripciones para un periódico, hasta que a finales de 1939, poco después de terminar la escuela secundaria y gracias a un tío que tenía conexiones, siendo solo un adolescente de 17 años, comenzó con lo que sería su legado. Fue contratado por la compañía Timely Comics, entonces propiedad de Martin Goodman, que muchos años después se convertiría en el famoso imperio de Marvel. Papel, bolígrafo y Stan Lee, eso es básicamente de lo que está hecho Marvel Comics. De hecho, pocos nombres son tan célebres dentro de este mundo. En definitiva, él creó maravillosos superhéroes y supervillanos que más de 80 años después se han convertido en el motor creativo de esta imponente compañía. En sus primeros años de este oficio, todavía parecía muy lejano el sueño de dejar una huella imborrable en el arte y la cultura estadounidense, pero toda su ambición y su gusto por la escritura comenzó a dar frutos a la edad de 20 años, que debutó como guionista con un relato de 2 páginas protagonizado por el Capitán América. Su objetivo entonces era convertirse en un escritor a la altura de sus admirados Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o Edgar Rice Burroughs. Queriendo reservar su nombre para futuras novelas, firmó este primer trabajo con el seudónimo Stan Lee, que en inglés suena muy parecido a Stan Lee, y décadas después cambió oficialmente su nombre, adoptando el seudónimo por el que ya era universalmente conocido. Poco después de este éxito, Jack Kirby y el editor Joe Simon, la principal dupla de la empresa, se pelearon con el dueño de la compañía y este decidió nombrar a nuestro protagonista como editor interino, donde mostraría su habilidad también para los negocios y el marketing, sentenciando así la historia que vendría después. Sin embargo, él tendría que postergar el liderar la revolución de cómics de superhéroes debido al servicio militar. Pocos saben esta historia de su vida, pero como muchos americanos jóvenes, en 1942, después del ataque de Pearl Harbor que marcaría el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial,
Stan Lee, con 20 años, se alistó en el ejército, donde fue reconocido por su labor en la división de películas instructivas, por la que también pasaron otros artistas célebres como Frank Capra, renombrado director de la era clásica de Hollywood, Charlie Adams, creador de la familia Adams, y Theodore Herzl, más conocido como el Dr. Seuss y célebre creador de historias infantiles. En esa división, Stan Lee comenzó a escribir desde manuales e instrucciones, pasando por eslogan y hasta guiones de películas didácticas y de entretenimiento militar. Allí también dibujó póster para el ejército. Una de las partes más curiosas de su paso por el ejército fue la descripción oficial de su puesto: dramaturgo. Stan Lee aseguró que solamente 9 personas en el ejército estadounidense desempeñaron este puesto. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Lee volvió a la compañía, que ahora se llamaba Atlas Comics, pero la década de los 50 fue dura para el séptimo arte. Los cómics fueron acusados con sus historias de alentar comportamientos violentos y criminales en los jóvenes, y la presión política llevó a la autocensura perpetrada con el Comics Code Authority y su consiguiente sequía creativa. Y Stan Lee estaba pensando ya en abandonar su trabajo cuando DC lanzó el cómics del equipo de superhéroes, la Liga de la Justicia de América, y fue un increíble éxito. Hacemos esta breve pausa esperando que te esté gustando este video. No dudes en darnos tu me gusta y también suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Y por último, dale a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones con cada nuevo contenido. Sin más que decir, continuemos. Su esposa en ese momento le dijo a él que creara un cómics y una historia como las que él hubiera querido leer. La idea, hoy icónica y revolucionaria, fue explorar lo humano de los superhumanos, y en 1961 le llegó el éxito con la creación de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, eso no era todo. Todavía tendría muchas historias más por crear. En unos pocos años, creó junto a Jack Kirby y Steve Ditko a la gran mayoría de los personajes clásicos de la editorial. Este éxito hizo que Marvel se convirtiera en la editorial más importante del momento y marcó el comienzo de la llamada Edad de Plata del cómics estadounidense. Stan Lee permaneció durante gran parte de los 70 como redactor, jefe de la apodada a partir de entonces Casa de las Ideas. Algunos de los rasgos característicos y más importantes de su obra fueron justamente la humanización de sus personajes. Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Más allá de una identidad superheroica, él insistía en que todos sus superhéroes deberían tener un punto débil que los hiciera más realistas. Pero además de los héroes que imaginaba, se podría decir que eran casi lo de menos en sus creaciones. Lee dio rienda suelta a su vena shakespeariana cuando se trató de los supervillanos, que eran oponentes tremendos, casi siempre tan complejos y en ocasiones con orígenes más interesantes que el de los mismos protagonistas. Si deseas tomar la gema, debes perder aquello que amas. Porque ¿qué mola más que un monarca absoluto con una máscara de hierro que pelea cada año con el demonio para salvar el alma de su madre gitana? El Doctor Muerte o Magneto, que sabe lo que es vivir un genocidio. Ellos sin duda también son parte de sus grandes creaciones. Otro de los atributos de su obra fue su lenguaje grandilocuente y recargado, que llegó a estar entre la autoparodia y lo circense. Él además da una gran libertad de movimiento a sus dibujantes, y esto le daba un aire de trabajo en equipo con resultados maravillosos. Era sin duda un tipo increíble, positivo y lleno de energía. Incluso en los últimos años de su vida, siempre estaba entusiasmado con las historias y con los conceptos. Como todos los grandes fanáticos de Marvel, él visitaba el estudio e inclusive, a pesar de sus problemas de salud, aparecía en las películas como uno de los personajes de su historia. Hoy en día, las convenciones de la cultura pop impulsan una industria multimillonaria en todo el mundo. Y gracias a Stan Lee, los superhéroes se han apoderado de Hollywood.
Lamentablemente, el 12 de noviembre de 2018, la brillante mente de Stan Lee enmudeció a causa de un paro cardiorrespiratorio producido por una neumonía en el hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, a la edad de 95 años. Sin embargo, su voz aún resuena en su arte, en los personajes de los cómics, en todo el universo cinematográfico de Marvel, inspirando a múltiples generaciones de fans, y su carisma y capacidad creativa influyeron sin dudarlo en muchos autores posteriores. Stan Lee a los cómics es como los Beatles fueron a la música o Pelé al fútbol. Un tipo responsable de influenciar a muchos para seguir esta profesión. Antes de su muerte, dejó un hermoso mensaje para los que quisieran aspirar a ser como él. Y decía: escribe cosas que tú querrías leer. Si tratas de escribir cosas que a ti te gustan, tiene que haber otra gente como tú a la que le gustará. Lo que hice fue intentar escribir historias así, y de un modo u otro funcionó. La cultura estadounidense y la cultura pop no serían las mismas sin él. Olvidar su nombre es imposible. Solo de pensar en sus aportes siempre presentes y gracias a sus icónicas apariciones en el cine, también consiguió que nunca olvidemos su rostro. Espero te haya gustado este video. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda o quieres darnos tu opinión, déjala en el cajón de comentarios. También te pedimos darle el botón de like y lo más importante, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para continuar apoyándonos en la creación de más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima.